¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Efraín García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil en la región Veracruz. El día de hoy tenemos una intervención en el cuarto Congreso Internacional de Innovación e Investigación en Lingüística Aplicada 2022, el CILA. Agradecemos a todos los participantes, empezando por el Centro de Iniciación Musical Infantil de la región Jalapa, con la doctora Jenny. En un momento nos presentaremos. Y la maestra María Fernanda, que va a presentarnos su trabajo y también la perspectiva que tenemos desde la Escuela Superior de las Artes y Desarrollo Humano en Colombia. Muchísimas gracias por esta participación y espero que podamos disfrutar este momento como si estuviéramos en presencial. Agradecería a nuestros invitados si se pudieran empezar a presentar. Empezaríamos con la maestra María Fernanda, por favor. Maestro, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Contentos desde la Escuela Superior de Arte y Desarrollo Humano, ubicada en Colombia, de compartir este espacio, de construir en conjunto y también de empezar a tejer una red fortalecida en todo lo que respecta a la educación de las artes para un desarrollo humano integral. Y bien, como lo decía el maestro Efren, nuestra perspectiva va encaminada a tener un proceso integral del desarrollo del ser humano a partir de las diferentes artes. En lo que respecta hoy, pues hablaremos específicamente de la música como lenguaje, pero como lenguaje universal, que además de formar en aspectos técnicos y de tener aprovechamiento en todo lo que tiene respecto al ser humano, como sus conexiones neuronales, como la reinserción social o la reconstrucción de derechos, también unas posibilidades para construir una sociedad equitativa, en paz y con miras a convivir en común unidad, como le decimos en nuestra escuela, en unidad, es decir, en común unidad. Entonces, bueno, no, contenta de estar acá y gracias a todos también por este espacio. Muchísimas gracias, maestra, y bienvenida. Simi Jalapa, ¿se pueden presentar, por favor? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Ramírez Guillermo. Actualmente cumpliendo la función de coordinadora académica en el Centro de Iniciación Musical Infantil, región Jalapa de la Universidad Veracruzana. Pues muchas gracias por la invitación. Es muy gratificante compartir experiencias, sobre todo en el ámbito del lenguaje, y haremos énfasis de la música como tal en el desarrollo personal del ser humano, ¿no? En la convivencia, en la comunicación y pues todo lo que la experiencia musical deja de manera personal. Muchas gracias. Bienvenido, doctora Jenny. Maestra. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabiola Rosendo Vinela, soy maestra de diseño en Jalapa, doy clases aquí de piano y me interesa mucho el tema que vamos a platicar hoy. Espero poder contribuir y estoy muy agradecida de estar en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Bienvenida. Maestro José Luis Hernández Marín, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es el maestro José Luis Hernández. Soy académico de CIMI Veracruz en las experiencias educativas con relación a la iniciación musical y conjuntos corales. Bueno, la participación que hacemos en el CIMI Veracruz es a partir de los aspectos del lenguaje como eje comunicativo. Sería muy importante abordar esos aspectos a través de las experiencias junto con los compañeros. Y es un placer poder estar en contacto con los demás compañeros de otros países y de igual forma con el CIMI en Jalapa. Muchísimas gracias. Soy la maestra María de Jesús Cuevas Mesa del Centro de Iniciación Musical Infantil de Veracruz. Soy la maestra de piano y bueno, también muy contenta de estar en este Congreso Internacional de Innovación e Investigación en Lingüística Aplicada.
con el tema de la música como lenguaje, que indiscutiblemente la música está relacionada con el lenguaje, es un lenguaje universal, como comentaba la maestra Marifer. Entonces, pues, muy contenta de poder profundizar hoy un poquito más en este tema. Muchas gracias. Muy bien, pues ya me presenté, soy Luis Efraín García Reyes, coordinador académico del Centro de Iniciación Musical Infantil en la región Veracruz. Y pues este tema es muy vasto, realmente yo creo que también todos como músicos, los que estamos aquí presentes como músicos y de una forma directa o indirecta también como académicos, hemos aprendido más del lenguaje musical a través de cómo nos comunicamos con nuestros alumnos, cómo comunicamos también nuestro lenguaje musical en un escenario, es decir, ya como artistas. Y esto es muy enriquecedor porque propiamente también esto es lo que les tratamos de compartir a nuestras generaciones de alumnos, ¿no? Nuestra primera participación, por manejarlo de esta forma, es qué es lo que transmitimos cuando tocamos, es decir, en todos los niveles, un nivel profesional, un nivel infantil, un nivel educativo, qué es lo que transmitimos los músicos cuando estamos en un escenario, cuando estamos compartiendo música, haciendo música, cuál es la forma en que podríamos catalogar la música como un lenguaje. No sé quién quisiera compartirnos algo o comentarlo. Bueno, bien. Yo creo que voy a tomar el primer espacio, mm, abordado desde qué transmite la música, ¿no? En general. Y nuestra perspectiva en la Escuela Superior de Arte y Desarrollo Humano, sin duda alguna, tiene que ver con tres pilares principales. Uno, todo el tema humano, ¿no? ¿Qué nos comprende como humano? ¿Qué nos hace humanos? ¿Sí? Todo ese sentido emocional, afectivo, todo ese contexto histórico, cultural, social que tenemos como personas. ¿Sí? Nosotros somos personas inherentes a un contexto social y ese contexto social también nos lleva a pensar en un contexto cultural. Y esa cultura entonces nos va a llevar al segundo pilar, y es que podemos también transmitir nuestra historia, ¿sí? Nuestra identidad, nuestra idea de mundo. Y a partir de eso entonces estaríamos hablando de lo que llamamos los patrimonios culturales, que son patrimonios inmateriales, ¿sí? Entonces también transmitimos nuestra tradición, también transmitimos nuestra cultura y ese contexto que nos rodea. Y el tercer pilar entonces sería lo que construimos alrededor de la música, pensando por ejemplo en uno de los productos de nuestra institución, que es el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra Fiogi, en donde por ejemplo el maestro Efraín tuvimos el gusto de compartir escenario. A partir de ese escenario también estamos construyendo una unidad, una comunidad, ¿sí? Un compartir de experiencias que empieza a hacerse reconocer y a tejer un lenguaje único y excepcional que solo sucede en el momento de la música, no solo entre cada uno de los músicos, sino también entre los músicos y el público. Y entonces eso empieza a suscitar naturalmente todo lo que a nosotros nos pasa con la estimulación musical que tenemos desde muy temprana edad, consciente o no consciente. Y son todas estas emociones, estos recuerdos, y nos llevan entonces a pensar realmente qué es lo que estamos transmitiendo con la música. Si no solo es el contexto metafórico o literario de cada obra, sino que también estamos transmitiendo un pedacito de donde venimos, de nuestro contexto, de nuestro país, de nuestra ciudad, o incluso de reconocernos en una unidad como Iberoamérica, como Latinoamérica, como Hispanoamérica también, si lo queremos ampliar mucho más. Entonces creo que hablar de qué transmitimos con la música, pues aparte de hablar de lo musical, nos lleva también a entender muchas aristas que no solo se desarrollan a partir de la música, sino también de esto como un lenguaje e inherentemente, como se menciona en este espacio, que también tiene que ver con procesos del lenguaje verbal o no verbal, que también hacen parte de esa naturaleza del desarrollo de la persona. Muy bien, maestra.
muy enriquecedor lo que usted comenta y aparte, yo que tuve la dicha de estar por allá en sus tierras en este festival, es una de las cosas que más me sorprendió, cómo podían trabajar todos felices, sonriendo, subiendo y bajando en un escenario, es la, se plasma todo lo que usted comenta, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, yo coincido con la maestra María Fernanda en el lenguaje verbal, en la manera de comunicar, pero también es el lenguaje corporal, ¿no? Aquí se reúnen varios factores. Lo que transmitimos cuando tocamos, pues es prácticamente es un todo, ¿no? Toda la esencia humana, la personalidad de las personas, ¿no? La identidad, el contexto cultural, todo influye, ¿no? El desarrollo humano es muy interesante cómo se plasma en el escenario a la hora de abordar a un público, ¿no? De ahí también deriva la manera de cómo nos sentimos hasta en ese momento, en ese instante, ¿no? Si están tan intensos los nervios, las emociones están a todo lo que da, o están apaciguados, igual si nos sentimos tristes, ¿verdad? Entonces, me parece que la música es un lenguaje universal, como ya lo había manifestado, pero que se transforma a la hora de ejecutarlo y de transmitirlo por medio de un instrumento, ¿no? Principalmente, y hago énfasis en la voz humana. La voz humana aquí tiene mucho que ver, porque pues al final de cuentas es un instrumento nato, ¿no? Al cual todos tenemos alcance y acceso y de, pues ahora sí, fácil de adquirir, ¿verdad? Porque todos nacemos con esto y me parece muy importante que todo se plasma, todo el ser humano, la identidad, la personalidad, la expresión humana, el sentir el momento por medio de un instrumento, por medio de la sonoridad, hacia un público, ¿no? Ahora si lo reflejamos y lo vemos a la niñez, a los infantes, pues en sus primeras experiencias y acceso a la música, pues lo primerito que se va a plasmar es la seguridad o la inseguridad, ¿verdad? Entonces, aquí la importancia, la música como el desarrollo personal, ¿no? Y que es el encuentro de uno mismo en el escenario, porque está uno solo, ¿no? No hay nadie que lo acompañe ahí, o sale o no sale, ¿verdad? Entonces, ahí es donde deriva la seguridad de cada persona, ¿no? Si lo vuelvo a hacer o no lo vuelvo a hacer, o me aplico, me disciplino, o lo dejo y lo tiro, ¿no? Y entonces es ahí donde nos encontramos con las emociones y pues bueno, cedo la palabra a quien guste continuar. Muchas gracias. Muy bien, Jenny. Gracias. ¿Alguien más? Sí, me gustaría tomar la palabra, si me permiten las maestras. Bueno, abonándole a lo que está mencionando las maestras, también quiero recuperar algo que me llama mucho la atención, que lo mencionó la doctora Jenny con respecto al lenguaje. Mucho tiene que ver la parte de la comunicación. Pienso que de entrada la comunicación es el punto central, dado que como persona que se dedica a la enseñanza de las artes, específicamente la música, buscamos que los estudiantes, en este caso niños, se comuniquen a través del arte de la música, pero aquí sería lo importante preguntarnos qué es lo que queremos que se comuniquen, qué queremos comunicar, tanto de maestros como alumnos. Y aquí entra una situación que considero muy relevante, puesto que como estaba mencionando la maestra María Fernanda, somos un cúmulo de experiencias que con base a lo que vivimos, la parte cultural y las experiencias nos van formando como seres humanos. Entonces, en el caso de los estudiantes, todo lo que viven, todo lo que ven, todo lo que experimentan, no solo en sus casas, sino en la escuela, también se ve reflejado en el aula.
Entonces, habrá que preguntarnos como docentes qué es lo que queremos que los estudiantes se comuniquen, dado que, bueno, la situación en que nos estamos desenvolviendo actualmente, eh, la música habrá que contemplar, hacer una reflexión de qué es lo que queremos comunicar. Yo en lo personal, lo que le digo a los chicos, independientemente del lenguaje de los signos, es realmente que piensen, que imaginen las notas musicales, qué notas van a estar leyendo y qué notas vienen, ¿sí? En ese sentido, porque muchos estudiantes escuchan música, sin embargo, es otro tipo de música el que están abordando, ¿sí? O sea, no están abordando la parte de la música académica como nosotros en su momento estuvimos aprendiendo en la Facultad de Música, sino estamos experimentando una música popular y por ese lado la comunicación es muy distinta. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con música de concierto, que la comunicación es completamente distinta a la música que escuchan los medios de comunicación, que realmente es otro tipo de comunicación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sería cosa de revalorizar el trabajo del docente para poder determinar qué es lo que queremos que el estudiante comunique. Y es una situación que se vuelve un poquito compleja, pero a la vez se vuelve muy interesante porque puede ser incluso un objeto de tema de investigación. Yo en la parte que he estado trabajando es mucho sobre competencias digitales docente, aterrizado a la parte del manejo y uso de la información, que no está lejos de la parte musical, porque al final de cuentas como maestro, independientemente si es de música, si es de español, de matemáticas, siempre recurrimos a una fuente de información. Queremos buscar un método de educación musical, vamos a internet, buscamos en X lugar, o queremos conseguir una partitura para coro, pero realmente, ¿qué quiero comunicar con eso? O sea, ¿cuál es mi público? Y no, es un sentido de mucha reflexión que hago para los alumnos de qué es lo que esperan, qué es lo que sienten al momento de estar tocando una canción muy sencilla, o qué música ellos escuchan comúnmente para más o menos tener una idea de cuál es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo en el aspecto docente. Entonces, bueno, ahí plasmo mi participación porque se me hace algo bastante interesante lo que dice la maestra, la doctora Jenny, con respecto a la comunicación, y también la maestra María Fernanda con respecto a la identidad, la parte cultural de nuestra enseñanza de la música. Gracias. Gracias, maestro. Maestras, ¿alguna otra participación? Sí, bueno, ahorita que escuchaba a los tres maestros, de todos me surgen ideas, ¿no?, que compartir, pero bueno, retomando ahorita lo que tengo más presente es lo que acaba de compartir el maestro Marín. Qué importante reflexionar sobre cuál es el mensaje que en realidad queremos dar a nuestros alumnos, porque, bueno, yo un poquito de mi experiencia, a lo mejor lo que yo recibí hace 20 años probablemente, ahorita ya a lo mejor no está tan contextualizado porque ya pasaron 20 años, ¿no? El mundo en el que nos encontramos ahorita es otro. La tecnología ha evolucionado increíblemente y ahora que estamos en la era del conocimiento, encuentras demasiada información en internet, demasiada música, todo está ahí al alcance. Entonces, a veces hasta te sientes como perdido, ¿no? De, bueno, ¿para dónde vamos ahora, no? Y se escucha demasiada música ya, ¿no? Y un poco sí creo yo muy importante que nosotros pues debemos reflexionar, uno, como docentes, y dos, personalmente, qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos. Y es una reflexión pues que no se realiza de un día para otro, ¿no? Creo que es un trabajo que lleva mucho rato, pero qué importante que surja en este momento, porque pues yo al menos sí he estado a veces, ¿no?, cuestionándome, bueno, ¿para dónde, no? ¿Qué sentido? ¿Qué quiero dejar a mis alumnos? Y un poco de lo que yo he reflexionado tiene que ver con lo que comentaba precisamente la maestra Marifer, de la parte del patrimonio cultural. Yo creo que esa parte es
súper importante que nosotros como músicos conservemos, ¿no? El rescatar lo de nuestra cultura, lo de nuestro país. Y bueno, profundizas un poco y te das cuenta que aunque parece ser algo propio, está relacionado con todo el mundo, ¿no? Porque tenemos influencia de todos lados, ¿no? Por la colonización y por todo esto, y más ahora con la facilidad con la que nos comunicamos con todo el mundo. Entonces, yo creo que para mí un poco va por ahí, ¿no? Este mensaje y pues ser muy críticos, nosotros como docentes, pero también los padres de familia y nuestros alumnos de qué quieres lograr con la música, ¿no? O sea, sí tocas, sí qué bonito, pero qué sentido tiene para ti, ¿no? Tener como claro qué estás haciendo cuando te paras en el escenario. Y bueno, esto me lleva a lo que comentaba la maestra Jenny, que es verdad que cuando llegas al escenario, ahí yo creo que es el momento en el que eres más honesto quizá, porque se refleja todo. Si estudiaste, si no estudiaste, si estás bien preparado. Y un estudio no me refiero únicamente a la parte técnica, ¿no? Que a lo mejor sí, solo te dedicaste a tocar y como un robot, ¿no? Muy mecánico, sino toda tu cultura, todos tus conocimientos, no nada más leer música, ¿no? Sino conocer la obra que estás tocando, conocer del autor, conocer su contexto, conocer todas las circunstancias históricas, a lo mejor, que te hacen concebir la música de otra forma. Entonces, bueno, todo esto cuando tú interpretas una obra, la que sea, puede ser a lo mejor algo popular o algo tradicional, pero todo tiene una razón, un contexto que te ayuda a comprenderlo de otra forma. Entonces sí, coincido yo creo que con las 3 ideas de los maestros y bueno, esa sería mi participación. Muy bien, Mari. Maestra Fabiola. Yo lo veo el lenguaje como la música, como un método de expresión del ser, pero también como un método de expresión de la comunidad. Y como algo dicotómico, pensando en que es también metáfora, pero también nos lleva hacia la raíz. Entonces, realmente es muy complejo, ya que estamos hablando de la música tal vez en un escenario, pero como introspección. Creo que puede ser algo que te puede llevar realmente a desarrollarte como ser humano, inclusive si no vas a estudiar música como profesión principal, ¿no? Sino, por ejemplo, aquí en nuestros programas educativos que tenemos 4 años de iniciación musical, creo que puede ser realmente enriquecedor, incluso a veces cuando no lo comprendemos, porque muchas veces pensamos que comprendemos, pero creo que no lo comprendemos totalmente. Y eso creo que es lo que nos lleva al verdadero desarrollo. Muy bien. Muy bien, pues sorprendente todo lo que aprendemos a veces solo compartiendo lo básico, ¿no? Y es un poco el ejemplo de lo que es la lingüística, o sea, que es el lenguaje más bien, donde nosotros podemos simplemente llegar, compartir ideas y cada uno de nosotros lo interpreta de formas diferentes, ¿no? Y cuando uno es músico en un escenario, es eso. De repente yo llego con los alumnos y están tocando Estrellita, que es una canción alegre, y le digo, escucho sufrimiento en ti, ¿no? Entonces digo, no estudiaste, y me dice, ¿cómo lo sabe? Entonces lo que se transmite a través de la música es un complemento a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con qué es lo que transmitimos, y propiamente de que sí es un lenguaje propiamente muy, muy complejo, muy completo, y que simplemente al tocar una nota a veces sabemos si la persona está bien, si la persona necesita casi golpecito en la espalda como para que se sienta acompañado. Y el escenario es eso, lo que acaban de decir también, ¿no? Es increíble cómo te puedes subir a un escenario que pueden ser 4 metros de subir las escaleras
tocar y después bajar, o temporalmente podemos decir que la pieza puede durar 2 minutos o 1 minuto y medio, y en ese minuto y medio el niño o la persona, el adulto, el músico, también sube, se transforma y baja de una forma simbólicamente muy diferente a como llegamos a un escenario, ¿no? Es algo extraordinario cómo puede ser eso también para el músico, es decir, cómo también recibimos esa retroalimentación del público, si te recibe, si te ayuda. De repente a alguien se le olvida algo y estás a punto de equivocarte o no sabes qué hacer y la gente te aplaude, ¿no? Y eso es sentir como un grupo de personas, una comunidad que está ahí justo en un espacio, te empieza a compartir empieza a haber una comunicación y te dice, sin una sola palabra, te dice, tranquilo, estamos aquí, ¿no? O vuelve a iniciar o relájate. Pero te lo dice de la forma más amable que pudiera tener o podría recibir un músico. Entonces, creo que es algo impresionante eso, ¿no? Cómo podemos transmitir tanta información siendo músicos, aunque toquemos una nota, 10 notas, 50 o 100 notas, ¿no? Muy importante y muy interesante. Muy bien. Pues para nuestra segunda participación, la pregunta sería, ¿cuáles son los elementos del lenguaje verbal que existen también en el lenguaje musical? No sé, a mí se me figura mucho que cuando estamos hablando y de repente dicen, es que los argentinos hablan muy cantadito, ¿no? Y empiezas a escucharlos y sí, son muy melódicos cuando están hablando, ¿no? Y es simplemente estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que a veces nosotros podemos estar utilizando tanto en la comunicación verbal como en la ejecución musical? ¿Qué me dirían? Bueno, Sí, maestro, El silencio es importante, ¿verdad? claro. Bueno, mira, adelante, maestro. me gustaría retomar algo, Luis. Este, ¿Cómo puedes ver la música como lenguaje y el lenguaje verbal a través del discurso sonoro? O sea, ¿cómo haces todo esta interpretación? Tiene mucho que ver la cuestión cultural, ¿sí? Porque mismo lo podemos ver aquí en nuestro país, en México, ¿no? No es, no es la misma música que se escucha en la región de Veracruz como se escucha en Sonora, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de la cuestión regional, ¿no? No vamos a comparar un son jarocho con la música banda, ¿no? Y la música banda, estoy contemplándolo como que en la parte norte de nuestro país es algo folclórico, es algo muy normal, ¿no? Que a lo mejor para la parte sur del país ya es algo, un contexto diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esos son influencias culturales, ¿no? Parte de nuestra identidad también como país. Y no nada más como país, lo hablo también como latinos, ¿no? Porque los ritmos, las mezclas de los ritmos, las influencias que hay de un país y otro, eso hace que, que el lenguaje verbal tenga una salida a un discurso sonoro, ¿no? Los matices, la alegría, el fulgor, ¿no? Todo lo que encabeza todo esto. Entonces a mí me parece increíble como la cuestión de la identidad nacional de cada quien, como ya lo mencionaba la maestra María Fernanda Cerrato, los contextos, las vivencias, las tradiciones, la historia, todo eso viene a resaltar el discurso sonoro, ¿no? De nuestra música, como lo decía aquí nuestra compañera de Cine Veracruz, que nos lleva a nuestro folclore, ¿no? A nuestra música, y desde ahí sale todo, ¿no? Es la raicita que tenemos todos en un momento, y ahí es donde es la diferencia de que en un país, el idioma, aunque hablemos el castellano en Latinoamérica, se oye la diferencia de un país y otro, ¿no? Como en uno se oye más cantado, en otro se oye más golpeado, en otros los acentos van cambiando, ¿no? Todo esto, ¿cómo va influyendo?
Entonces, pues a mí me parece muy interesante cómo es un todo lo que influye, ¿no? Para todo esto, el lenguaje verbal. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Muchas gracias. ¿Alguien más, maestros? Sí, maestro Luis, si me permite tomar la palabra para comentar. Bueno, a partir de la pregunta generada que acabas de iniciar, yo considero una parte fundamental la cuestión del análisis. ¿Por qué? Porque rescato una experiencia que en su momento me tocó dar tutoría para apreciación artística que cubría la coordinadora Queta, se me olvidó el nombre, a la maestra Queta, con una experiencia que ella hizo que se me hizo muy interesante, análisis de las canciones. Y lo que hacía ella, que me resultó muy interesante, es que analizaba la letra de las canciones de acuerdo a su estructura. Y hay una ocasión me tocó cubrirla y yo analicé la letra, fíjense, la letra de la música de Cruz de Navajas de Mecano. Y es un análisis que me basé en algunos otros que se hicieron previamente y es una letra que es muy profunda y tiene un significado bastante interesante y muchas veces escuchamos pero no le damos énfasis a esta parte de análisis de la letra en canciones populares. También incluso en canciones de coro, por ejemplo, he visto y que han implementado por ejemplo, adaptaciones de poemas como Mario Benedetti para coro a 4 voces, que incluso para educación básica hay coros, como bien piezas musicales de coros que hablan acerca de ciudades que se llama una fuga geográfica, que me parece muy interesante, que se puede plasmar dentro de la educación básica. Entonces, todas esas partes del análisis de los textos sí son muy importantes y sería muy interesante para el docente que, bueno, investigar un poquito qué canciones o qué piezas musicales se prestan para analizar, cuya profundidad de la letra tenga ese sentido para poder analizarlo con los estudiantes, ya sean los estudiantes de educación básica o el ejemplo que les acabo de mencionar de educación superior, porque son realmente muchas veces no prestamos atención a la letra. Sin embargo, si le damos un análisis un poquito más profundo de lo que quiere decir esa letra, qué quiere comunicar el compositor, el intérprete, sería bastante interesante poder sacar provecho y más que nada son canciones populares que tienen un poquito más de acercamiento hacia los estudiantes y no únicamente con la música, bueno, la música de concierto, sino también hacer un poquito de acercamiento para la música popular y por eso rescato esa parte del análisis porque considero que es muy importante como lo mencionaron los maestros anteriormente. Para poder interpretar una pieza musical, bueno, yo lo que le digo a los alumnos, habrá que analizar una pieza desde lo general o particular, por ejemplo, en qué tono está, cuántas partes tiene, incluso ver algunos grados, primero, cuarto y quinto, por lo general, para poder conocer la pieza musical y de esta manera poder tener una interpretación un poquito más completa, porque en su momento, una vez me dijo un maestro de instrumento, que me puso el ejemplo antes de montar la pieza musical que se iba a ver durante el semestre, me dijo, no, pues cántala. Y son esos aspectos que yo no tenía en ese entonces las competencias, no, pues no puedo cantarlo, necesito un instrumento, entonces son ciertos aspectos del análisis musical que también se pueden tomar para poder hacer un análisis del texto y de esta manera poder tener un mejor entendimiento. Hay ciertas cosas que no respetan la música. Por ejemplo, algunos acentos propios de las letras, de las oraciones, incluso los signos de interrogación se ven un poquito alterados para darle un sentido musical un poquito más coherente. Por ejemplo, ayer que estaba viendo una pieza musical con rítmica y letra, para hacer énfasis en el primer tiempo del acento, tuvimos que omitir el signo de interrogación que te propone la letra, para que le demos un sentido más exacto de la música. Entonces son ejemplos que podamos
tomarlo como en cuenta, pero sobre todo prestar mucha atención a eso desde mi punto de vista y bueno, sería mi participación. Gracias. Gracias, maestro. Muy interesante. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, maestro. Yo quiero abordar ese espacio de participación, digamos, como el segundo momento de participación, como se tiene planeado, específicamente tomando el lenguaje verbal desde la comunicación, ¿sí? Eh, desde dos aspectos. Uno, desde mi visión de mundo construida a partir de mi perfil profesional. Yo soy licenciada en comunicación. Y otro, desde una visión institucional que tenemos como base principal. Yo creo que la columna vertebral de nuestra institución, si en algo se puede definir, es en el desarrollo integral del ser, ¿sí? Entonces, a partir de esos dos momentos, desde la comunicación y desde el desarrollo del ser, también pues vemos que se van a entrever o a encrucijar diferentes campos de estudio, como naturalmente ocurre con las bellas artes, las humanidades, la educación, que nos pueden llevar a la etnografía, la sociología, la filosofía y bueno, infinitas otras miradas de campos de estudio, incluso desde la pedagogía o desde las ciencias de la educación, si lo queremos ver como una ciencia. Desde la comunicación, pues la discusión, si lo hablamos de comunicología o el campo de estudio de la comunicación, es primero qué tengo por contar. Y a partir de esto, digamos, desde una perspectiva periodística, casi que respondemos para el inglés las 6W, ¿sí? O las 6 preguntas centrales. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué? ¿Sí? ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Para qué lo vamos a comunicar? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro argumento de comunicar? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál sería el espacio? ¿Sí? Y responder estas preguntas para darle un sentido y una argumentación central a qué es lo que vamos a contar. ¿Sí? Esto desde, digamos, como desde un aspecto técnico, pero llevándolo al lenguaje musical o a la música o a lo que queremos decir con la música, es que también en el momento no solo de interpretar, sino que también de producir o de crear música, sea instrumental o sea vocal o sea la combinación de ambas, ¿sí? Voy a tener en cuenta qué es lo que quiero decir, porque si tengo algo por decir, pues le voy a dar un sentido completo, de lo contrario, pues no estaría comunicando. Ahora bien, también podemos mirarlo desde el aspecto literario. Por ejemplo, yo vengo del centro del país. Aquí se le llama el eje cafetero. En realidad son 3 departamentos, ¿sí? Pero le llamamos el eje cafetero. El eje cafetero se ha caracterizado por tener, digamos, una cultura musical a partir del compartir, y a partir de eso se han estructurado familias enteras de músicos o de coleccionistas. Hay mucho una cultura de los que no hacen música o no interpretan música, pero aprenden a apreciar la música. Entonces tenemos un caso específico de un poeta que se dedicaba a escribir, naturalmente, ¿cierto? Entonces, este poeta básicamente estructuró un pilar fundamental desde la cultura pereirana, el poeta Luis Carlos González Mejía, ¿sí? Y su música a hoy, por ejemplo, tiene un emblema, se ha convertido en un emblema de ciudad. Y eso también nos empieza a significar una identidad que, si bien es cierto, se va transversalizando, globalizando. La era de la información ya llegó hace muchos años a nuestro tiempo. La era de la tecnología también ya llegó hace muchos años a nuestro tiempo, como también lo decía la maestra Mari. Cómo se va transformando esa identidad a partir no solo de una identidad local o nacional, sino una identidad global, ¿sí? Que es lo que llamaríamos con el fenómeno de la globalización. Aunque ahorita ya hay muchos otros términos con los que se maneja la globalización, dependiendo pues de dónde lo miremos. Pero cómo eso empieza a ser entonces, la literatura también parte
al unísono o uniforme con la música y la construcción de cultura. Ahora, hablando de cultura como un contexto social, entonces ahí vamos a ver la etnografía, la sociología, la filosofía si queremos, ¿sí? Y cómo esto nos empieza a estructurar una visión diferente de la música, del sonido, de lo que decimos, de cómo lo decimos. Como lo decía ahorita la maestra Jenny, desde diferentes países, aunque seamos una construcción colectiva por lo que nos atraviesa, por ejemplo, como lo decía la maestra María, es muy acertado, la colonización. El cómo nos unen con una América, cuando en un momento se creía que no existía América y lo descubren, no, se encuentran, son dos mundos que se encuentran y a partir de ese encuentro de dos mundos, pues surgen con todos sus pros y sus contras, pero también empieza a surgir un proceso cultural que se adapta, ¿sí? Y que tal vez en la raíz nos vamos a encontrar, pero en ese encuentro no solo nos vamos a diferenciar como países, sino que al interior del país, como lo decía la maestra Jenny, entonces hay unas personas que en su manera de hablar tienen más sonoridad que otras. Y parece que se diferenciara muchísimo entre países, pero incluso dentro del país eso también cambia, ¿sí? Entonces, no solo son los modismos, las metáforas, los dichos, aquí le decimos a los refranes los dichos, ¿no? Sino también esas sonoridades. En el centro donde yo vengo no hablan igual que donde estoy radicada actualmente, que es la sede de la escuela, en Cali, Cali Valle del Cauca. Entonces, tiene una forma diferente de pronunciar la J, la S, la R, que tal vez nosotros no la tenemos, o incluso palabras para un mismo elemento, ¿sí? Dentro del país cambian. Entonces, la forma de nombrar y páseme en vez de la bolsa, páseme la chuspa, uno queda como, ¿qué? ¿Sí? Y entonces empieza a conversar ese proceso, y nos damos cuenta que esa riqueza cultural no solo la tenemos en una unidad como Latinoamérica, como Iberoamérica, como queramos llamarlo, sino como también unos procesos identitarios al interior de los países. Ahora bien, desde la parte institucional, viendo la música, el lenguaje musical, al momento de interpretar, cómo esto también tiene que ver con elementos del lenguaje verbal como el silencio, por ejemplo. Si algo es muy importante en la comunicación es el silencio, porque nos va a permitir no solo oír las ideas, sino también darle un sentido de entonación, de fuerza, de querer resaltar una idea más que otra, ¿sí? La fuerza que le pongo yo a una palabra, sobre todo, es muy consciente cuando uno escucha radio, por ejemplo. Esa costumbre en nuestro país se ha ido perdiendo un poco con las generaciones, ¿sí? Aún así, por ejemplo, yo soy un amante de la radio. Y en la radio es donde uno es más consciente cómo esa capacidad de ponerle un poco más de sonido a una palabra que a otra dentro de una misma oración nos va a hacer la diferencia. O igual que cuando estamos dando clases, si yo necesito que los estudiantes se concentren y están muy alborotados, yo los voy a bajar, ¿sí? O necesito un momento de euforia, de concentración, que salga ese momento como creativo de la clase, entonces voy a tener una manera de conducir diferente mi lenguaje. Entonces, desde la institucionalidad, esa visión integral del ser. Y aquí entonces nos vamos a remitir a algo que nosotros, digamos que desde el aspecto pedagógico manejamos en la institución, y son los 4 pilares de la educación que nos manejan desde la UNESCO no hace mucho tiempo, en realidad, pero tampoco es muy reciente, desde el 96. Con Jacques Delors, y entonces nos dice, para hablar de educación, entonces tenemos que hablar de 4 pilares importantes que van a construir esa casa. Uno, el ser, sin duda alguna, si yo no tengo en cuenta ese ser, pues a quién voy a educar, igual que cómo voy a comunicar, qué voy a decir y a quién lo voy a decir, pues necesito el ser, y necesito tener en cuenta que ese estudiante, que aparte no viene vacío, ¿sí? Yo no lo tengo que alumbrar como creíamos con otras corrientes pedagógicas del siglo anterior o incluso más antiguas, ¿sí? Que cada una tiene como sus dentro de, digamos, como de la libertad de cátedra, va teniendo
sus ventajas y momentos de aplicabilidad o funcionalidad, según el entorno que tengamos. Entonces tengo el ser, luego tengo el saber, claro, le tengo que dar un conocimiento. Luego tendría el hacer. Con ese ser, con ese conocimiento, tendría que poder hacer algo. ¿Sí? Si no lo llevo a la praxis, pues voy a tener una distancia muy grande entre teoría y práctica. Y creo que la música es un ejercicio constante del proceso teórico práctico. ¿Sí? Tú lo entiendes, pero tal como lo entiendes, debes llevarlo a una ejecución. Y esa ejecución se va a ir mejorando con la conciencia de lo que entiendes. ¿Sí? Y eso nos va a llevar con la praxis constante. Por ejemplo, si el estudiante, como el maestro Fren decía, veo sufrimiento en la canción que estás interpretando, en la obra que estás interpretando, aunque es una obra muy alegre, porque estás sufriendo porque no estudiaste, ¿sí? No lo hiciste práctico y no vas a tener un resultado de mínimo una semana en 10 minutos. O eso no va a pasar, ¿sí? Los milagros no suceden así. Y finalmente el otro pilar es el vivir juntos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos comunidad. Aquí lo desglosamos y decimos común, unidad, comunidad. ¿Sí? Y es que ese ser, que sabe hacer, ¿sí? Que tiene un conocimiento, finalmente ese conocimiento le va a funcionar en tanto pues lo pueda llevar a vivir, ¿cierto? Lo pueda llevar a la praxis y que esa praxis sea integral, es decir, a mí, ¿de qué me funciona? Que yo tenga excelentes intérpretes. Por ejemplo, nuestro fuerte, la guitarra, ¿cierto? Tenemos una orquesta de guitarras. Yo tengo excelentes guitarristas, pero ¿qué pasa si esos excelentes guitarristas no tienen la nobleza de poder enseñar a los demás en un proceso colaborativo, si no están viviendo en unidad, si no están viviendo juntos, si no comparten ese conocimiento? Y también es algo que pasa con otro de los productos que tiene nuestra institución, es la Orquesta Nacional de Guitarras de Colombia. Quienes van avanzando en su proceso a medida que vienen nuevos a la orquesta, van teniendo un proceso de conversación que se enriquece entre ellos, ¿sí? Que se va a enriquecer al mismo tiempo la agrupación como una unidad. ¿Y qué va a suceder desde ese vivir juntos? Y que finalmente esa experiencia en escenario va a ser única. O sea, si uno realmente se lleva solo lo bailado, como dice el dicho, entonces ese momento, esos 3, 4, 5 minutos que duró la interpretación de la obra, eso que vivieron esos músicos o esos artistas en formación, es realmente lo que les queda guardado, esa memoria. ¿Sí? Entonces, si encontramos elementos del lenguaje verbal, incluso del no verbal en la música, claro que los encontramos, porque también la música, como abríamos el espacio, resulta ser un lenguaje universal que transforma contextos, que nos permite transformar realidades a partir de una cosa, ¿sí? Y es el ser. Y ese ser va a replicarse. Entonces, si transformamos, aunque sea una persona de 10 que tenemos, tal vez el contexto al que esa persona que transformamos, de 9 que todavía están en proceso, no perdidas, en proceso, va a transformar a su vez los contextos a los que vaya. Bueno, esa es mi participación. Muy bien, maestra. Excelente. ¿Alguien más, maestros? La maestra Fabiola. Yo aquí veo dos ámbitos o contextos, que uno sería la institución, como la música académica o nuestros centros de iniciación musical, no lo vayan a crucificar. Y el universo que está allá afuera, que es un mega universo, del que muchas veces perdemos de vista. Estamos hablando igual de identidad, por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos nuestras regiones, el son jarocho, pero no nos damos cuenta que estamos en un mundo hiperglobalizado, donde ha borrado fronteras de música y de expresión. En música clásica podríamos hablar de la armonía, del contrapunto, de la articulación, pero la música se ha transformado. Y por ejemplo, nosotros podemos escuchar ahora, no sé, a Natalia Lafourcade, a Silvana Estrada y escuchar un pedacito de Veracruz, pero la verdad es que quizás en otro lado también se escuche y ya sea identidad de una generación completa,
y no solo de una región en específico. Y no sé, quizás, no sé, algún reggaetonero como Bad Bunny o que se escucha en todo el mundo, pero que ha sido parte de la identidad y el desarrollo, no sé qué tipo de desarrollo, de muchas personas. Yo no juzgo ningún tipo de música, pero creo que estamos en el 2022 y que muchas veces por estar en nuestro contexto como tan sumergidos, tan involucrados, nos regresamos, ¿no? Vamos a la etnografía, a la musicología, y se nos olvida que tenemos, al menos desde mi perspectiva, que ir hacia adelante. Y entonces ya no hablar de dos ámbitos, de la institución y del universo de allá afuera, sino realmente crear esa brecha para poder crear el puente entre la realidad social de los alumnos que tenemos ahora y nuestra institución, porque si no, nuestra institución yo creo que se puede quedar muy atrás. Entonces creo que tenemos que tener una mente muy abierta para lo que viene del siglo. Gracias. Es cierto. Ese es creo que uno de los puntos nodales para la educación, ¿no? No permanecer aislados, no quedarnos como gueto así bloqueando toda la información o todo lo que pasa allá afuera. Y tenemos que saber, propiamente es nuestra responsabilidad, ¿no? Hay muchos artículos, antes no sé si quieras comentar algo, pero seré muy breve, donde se menciona que una de los ejes más importantes que tiene, una de las responsabilidades que tiene la universidad es saber qué es lo que necesita nuestra sociedad. Es decir, si la sociedad te pide reggaetón, no vas a hacerles escuelas de reggaetón, ¿no? No les vas a hacer escuelas propiamente a un género o una forma por una demanda social. La universidad en muchos aspectos, la educación, tiene la responsabilidad de saber qué es lo que necesitamos. Es como que diferentes pilares, diferentes perspectivas, pero sabiendo cuál es la necesidad que tiene la población local, nuestro contexto social, ¿no? Entonces tiene que ver mucho eso. Dentro de las instituciones no podemos estar con los ojos tapados, no podemos permanecer y diciendo esto es lo que yo sé y este es mi librito y esto lo conozco y esto es lo que enseño. Y necesitamos eso, abrir brechas, que lo dijo muy bien la maestra y me gustó mucho esto, de cómo interactuar con lo que está pasando allá afuera, filtrarlo, sintetizarlo, descubrir cuál es nuestra necesidad social y a partir de ahí todo el proceso de modificaciones curriculares, modificaciones también del trato ahorita que pasó todo esto de pandemia. Es sorprendente cómo en muy poco tiempo, en semanas o meses, se tuvo que migrar de un universo existencial en lo presencial a un universo virtual. Entonces, todo eso es algo extraordinario, ya lo vivimos. Fue un gran aprendizaje y también fue una muestra de la versatilidad que podemos tener como sociedad, pero también como instituciones, ¿no? Como escuelas de música, como escuelas en general. Perdón, Mari, ¿ibas a comentar algo? Bueno, no, yo ¿No? creo que no. Pues ya como mi segunda participación, después de escuchar los comentarios de todos y como tratando de integrar un poquito todo, yo como que reflexionaba un poco sobre vincular también la música tradicional con la música académica, que a veces lo vemos como dos cosas separadas y que yo creo que están muy relacionadas. Mucha de la música académica está inspirada en lo que se escuchaba en la calle, ¿no? Beethoven tomaba elementos, ¿no? De lo que escuchaba en su época. Aquí escuchamos con Ponce, ¿no? Que retoma mucha de la música tradicional mexicana. Rolón, incluso Debussy se inspira, Chopin, Bartók, muchísimos músicos que a lo mejor nosotros vemos como algo, como caminos separados. En realidad yo creo que muchos no estaban peleados con esta parte, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es un punto en donde podemos articular los dos géneros, ¿no? Los dos estilos. Y sí, pues muy importante estar en función a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? No estar
desactualizados o cerrados a que como yo aprendí así, como a mí me enseñaron esto, pues así son las cosas, ¿no? Creo que un poquito más de apertura en eso es importante pues para que no seamos obsoletos, como alguien mencionaba esa palabra que yo creo que podría ser pues lo peor que nos podría pasar, ¿no? Y sería algo que no nos lleve a crecer, ¿no? Institucionalmente. Muy bien, muy bien. Pues maestros, creo que esto nos llevaría horas y horas y mucho cafecito como para compartir. Café colombiano y también café guatepecano, también por ahí hay grandes degustaciones del cafecito. Cuando venga maestra María Fernanda, la llevamos a nuestra, a nuestra zona para que conozca también pues, todas las riquezas que tenemos aquí. Pero bueno, ya me estoy desvirtuando, una disculpa. Ya me dio sed de café. Pero prácticamente ya para cerrar o empezar a cerrar este conversatorio, me gustaría saber cuáles son sus perspectivas personales. ¿Cómo ven ustedes, ya no tanto como académicos, sino más bien como cada uno de ustedes, cómo percibimos esto que nosotros estamos llamando lenguaje musical? ¿No? No sé si alguien quiera compartirnos algo. Maestro, Adelante, maestro. bueno, para poder concluir mi participación, para responder a la pregunta del maestro Luis, yo considero que el lenguaje, a medida que ha avanzado, digamos, en cierta forma la humanidad, también el lenguaje se ha ido cambiando. A veces podemos estar de acuerdo o no, pero si lo dice la RAE y lo estipula así, pues bueno, habrá que aplicarlo. Entonces, de la misma forma que el lenguaje cambia, no voy a utilizar la palabra evolucionar, pero sí cambia, la música también lo va a hacer, la música también va a cambiar y en ese sentido habrá que ser muy observador y muy cuidadoso para poder pensar cuál va a ser nuestro aporte. Eso lo menciono como un ejemplo porque hace unos días una compañera del cine me mencionó que estaba interesada en conocer una metodología de un maestro, olvidé el nombre, que utiliza el reggaetón para enseñar música. Se me hace muy interesante esa iniciativa, sin embargo, personalmente no comparto que promuevan ese tipo de enseñanza. Pero bueno, será una cuestión de observar y ver cómo se desarrolla. Por eso menciona, habrá que ser muy cuidadosos, muy pertinentes, porque de acuerdo a lo que se ha visto y nosotros podemos leer, investigar, ver, escuchar, la parte de la música como instrumentistas ejecutantes, yo juro que en algunos años va a venir de picada. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad la inteligencia artificial eh, está evolucionando a pasos agigantados y no me sorprendería que a unos años un niño de 7 años pueda hacer música únicamente poniendo algunas indicaciones en su computadora y ya les crea alguna melodía. Entonces la parte de ejecutante musical, desde mi punto de vista y por lo que menciono, he leído, corre un peligro porque ya menos personas van a querer aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar en la computadora o en su smartphone, eh, aprendizaje incluso a través de las tecnologías. Entonces pienso que habrá que reflexionar cuál va a ser nuestro papel, digamos, no voy muy lejos, en 10 años, cuál va a ser nuestro papel de maestro de música en 10 años. Si vamos a enseñar como hace 20, 30 años que únicamente tenemos el pizarrón, que tenemos el GIS y un librito en físico, o nos tenemos que adaptar o tenemos que hacer algo, porque yo considero que después de lo que mencionó el maestro Luis de la pandemia, ya la parte tecnológica ya no se va a dar para atrás. Entonces, sí yo invitaría a ustedes, colegas, de hacer un ejercicio de reflexión, igual no ahorita, en sus casas, en su momento libre, ¿cuál va a ser mi papel en 10 años? No me voy a 20 años porque yo creo que, como dice la ley de Moore, se va duplicando las tecnologías cada 2 años, el potencial de las tecnologías. En 10 años, ¿cuál va a ser mi papel? Porque yo no me veo estando
un aula física, siguiendo con el GIS y con un papel en físico, porque ya, o sea, no tendría caso. Mejor el alumno se queda en su casa cómodo, estudiando por YouTube o alguna otra tecnología que en 10 años va a estar actualizada. Ya no le vería el caso. Pero la parte donde veo una oportunidad como maestros en la parte de fomentar las habilidades blandas, el compañerismo, toda la parte de las actitudes. Yo creo que el maestro, no solamente de música, sino que el maestro en general va a tener una mejor cabida para desarrollar habilidades blandas, y si lo hacemos con la música o a través de la música, puede ser un camino o una línea de investigación muy interesante para dentro de unos años. Gracias. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Maestras, ¿alguien que quiera compartirnos algo? Un Yo silencio. para concluir, maestro Luis Efrén, y ha sido la reflexión que el maestro Marín pone en la mesa, considero yo pertinente que tenemos un antes de la pandemia y un post pandemia, ¿no? Creo que esta pandemia nos vino a sacudir a todo el mundo y y nos ha puesto a tener un equilibrio, ¿no? A tener en la cabeza un equilibrio de nuestras acciones anteriores a lo que ahora tenemos, a las herramientas. Yo creo que aquí realizar un híbrido es muy importante, sin perder el objetivo y la finalidad. Considero yo muy pertinente y muy fructífero todo lo que comentó el maestro Marín, pero también es verdad que la tecnología no te va a dar la parte afectiva, ¿no? Y la parte social. Y yo creo que ese es el punto medular de las artes, ¿no? Y de la música y del lenguaje, la comunicación, ¿no? O sea, la parte afectiva que conlleva la parte emocional, la comunicación. Ese es un punto que como seres humanos no debemos de perder, ¿no? Y considero yo que es de lo que está más escaso la sociedad. He aquí por eso la importancia de la, pues de la educación musical desde la infancia, porque es la semillita que vamos a sembrar. Hace un par de horas platicaba yo con una colega de la Universidad de Waterloo, que, que nos enfocamos en la música como profesión ya en los adultos, pero nadie voltea a ver a los pequeños que si se siembra bien esa semilla va a producir frutos, y no precisamente viéndolo como una profesión en la música, ¿no? Sino que tiene impacto no nada más en la transformación del pequeño, sino en su alrededor, en su entorno, que es la familia. Entonces esto es como una cadenita, ¿no? Y eso es lo que hacen las artes, ¿no? No bien, estamos sembrando la semillita, pero va a cambiar la visión, el concepto de mundo, los valores, no tan solo del niño, sino de la familia, porque aquí aprende toda la familia, se disciplina toda la familia y le dan el valor al arte y la cultura. Entonces, la parte afectiva y social es la que yo me llevaría como la parte fundamental del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenny. Muy buena aportación también. Maestras. Sí, yo quisiera, tomando un poquito de lo que comenta la maestra Jenny, de la parte emocional, yo creo que este es el punto que a mí me conecta con la parte del lenguaje, porque hay un momento en donde ya no puedes expresar lo que quieres transmitir con palabras, y ahí es en donde encuentras la música, que logras conectar emocionalmente y transmitir una emoción con sonidos, ¿no? A veces, a lo mejor estoy hablando quizá
por mi opinión personal, de esto, ¿no? Que el lenguaje a veces está limitado porque no logras definir una palabra, ¿no? Buscas una definición y no encuentras un solo concepto, encuentras 20 de una palabra, ¿no? Encuentras 20 definiciones por 20 autores en diferentes épocas, lo que comentaba el maestro Marín, que el lenguaje se transforma de acuerdo a las épocas, a los contextos y de acuerdo a cada persona, ¿no? Entonces, esta parte de la música la tienes, porque aquí no hay definiciones, ¿no? Puedes combinar los sonidos de tal forma como tú quieras, ¿no? De acuerdo a tu creatividad y transmitir la emoción, ¿no? Que tú tienes, esa idea. Entonces, yo creo que la música como lenguaje trasciende fronteras, trasciende barreras y yo creo que para mí pues esa sería como mi conclusión con este congreso, ¿no? Que la música como lenguaje logra comunicar y transmitir ideas que a lo mejor con las palabras no podríamos conectar con el público. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Alguien más? Bueno, sí, maestro, yo quisiera también como desde la parte personal que usted nos plantea, ¿qué mirada le damos o cómo percibimos a lo que llamamos lenguaje musical desde lo personal? Reuniendo también varias partes, muy de acuerdo con el maestro Marín en que el lenguaje, tal como es, se va transformando en la medida que las generaciones, los contextos, las culturas también se van transformando. El lenguaje es casi que una entidad viva, por así decirlo. Y se va transformando naturalmente con el mismo proceso del hablante. Igual creo que sucede como lo plantea el maestro Marín, que la música inherentemente se va a transformar y lo hemos visto desde las formas más recientes en nuestro, digamos, estamos muy jóvenes en este siglo. Entonces, en el paso que dimos del siglo XX al XXI, en la juventud que apenas lleva 2 décadas de este siglo que estamos viviendo, también hemos visto cómo se ha ido transformando. Respecto al punto que plantea la maestra Jenny, muy encaminada sobre, si bien es cierto, como va reuniendo el aporte del maestro Marín, si bien es cierto, tal como lo plantea la maestra Jenny, la pandemia nos tiene un antes y un después y unos aprendizajes y unas lecciones de vida colectiva, individual, institucional y en todos los aspectos que queramos revisarlo. Sin duda alguna, es el contacto humano, es precisamente también lo que tanto nos faltó en pandemia. El contacto humano fue lo que más extrañamos. Y aunque hay muchas formas actualmente y se seguirán desarrollando, como lo dice el maestro Marín, de producir música, de hacer música de manera digital, con las diferentes tecnologías, con el avance de la inteligencia artificial, si hay algo que aún todavía no se reemplaza es el sentido humano que le da a la persona. Y también digamos que cuando empezamos a ver el avance tecnológico y tuvimos la era de la información y tuvimos el boom de la tecnología, también pensábamos incluso que como docentes ya no íbamos a estar, o sea, que cuál iba a ser nuestro rol si la computadora podría tener todo el contenido, ¿sí? Y es precisamente reconocer que la tecnología pues es un instrumento y una proyección del ser humano, sin embargo, no es la esencia del ser humano. Entonces, muy encaminada también con lo que dice la maestra Jenny, es que la música es el ancla emocional que tenemos en las sociedades, en la familia, en la persona. Como dice la maestra Mari también, hacer una revisión entre la academia, el contexto real, que tanto fluctúa, si lo queremos ver, por ejemplo, desde Bauman, podemos ver que es una sociedad líquida, pero si lo vemos desde otros autores, vemos que es un proceso natural del contexto social que se va transformando, que las generaciones siempre van a tener un encuentro, un choque generacional, pero si bien es cierto, yo lo que percibo desde la música como un lenguaje es que nos va a permitir proyectar lo que tiene nuestra mente y nuestra esencia humana, ¿sí?
eso es lo que nos lleva finalmente. Yo en la tecnología veo la proyección o la extensión del cuerpo, cosas que, por ejemplo, pudimos sintetizar el proceso de información con el proceso computacional, si así lo queremos ver, el cerebro es una máquina, pero lo que nos lleva las artes en general, sea la música, sea la pintura, sea el teatro, es poder expresar esas ideas que tal vez se nos queden cortas con las palabras, ¿sí? O con las formas verbales o no verbales, porque también tenemos que ver que no solo existe en nuestro lenguaje sistémico, que tenemos una metodología acordada en Occidente con un alfabeto, ¿sí? Con un abecedario, sino que también tenemos la comunicación de señas, también tenemos el braille, pero más allá de todas esas formas que hemos encontrado los humanos en comunicarnos, si algo está claro es que las diferentes aristas del arte y las diferentes formas de expresar el arte, lo que nos llevan es a plasmar por un momento lo que percibimos del mundo que habitamos. Entonces, sin duda alguna, creo que como veo el lenguaje musical, veo que es la expresión, así como en otra arte que queramos mencionar, es la expresión de capturar ese momento que estamos nosotros percibiendo, que no solo lo percibimos nosotros y por eso podemos llevarlo, lo percibimos de una manera tan individual, pero que se complementa con lo colectivo, como que los colores no los vemos igual, tal vez, incluso teniendo el mismo uso del ojo, ¿sí? Yo no veo igual que como ve tal vez el maestro Efraín, no veo igual con o sin gafas, por ejemplo, no veo igual que ve una persona daltónica, ¿sí? Entonces, ese proceso básicamente es como capturar el instante, como lo mágico de la fotografía, capturar el instante según el ojo que lo está tomando, capturar ese instante de humanidad y ese contexto histórico es tal vez lo que nos llevan los lenguajes artísticos, como la música en este caso. Muy bien, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Maestra Fabiola. Sí, claro. Yo para cerrar, a mí me gusta mucho esta concepción de la música como lenguaje, como expresión del ser, como expresión del individuo, de la comunidad. Y creo que es lo que tenemos que rescatar y es nuestra tarea como docentes para el siglo XXI, pero sin olvidar que hay que hacer una conciliación con la realidad social de la tecnología, como innovación, esperando que podamos encontrar y no dejar de lado estas características que nos da la expresión artística en general, no solamente la música, en estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que no podemos, como aquí, a ver, si espero que los desarrolladores por allá de tecnología, del metaverso, de Meta ahora, ¿no? Ojalá que lo hagan. Yo creo que tenemos que ser activos para poder rescatar esta parte artística y que no se pierda en el metaverso que vamos a tener en 5 años, no creo que sean 10 años. Yo creo que la realidad virtual ya está, la realidad aumentada también, y tenemos que encontrar esa unión para no perder estas bondades y todo lo bueno que nos da la expresión artística. Pero de manera que lo podamos conciliar, no que lo ignoremos y que lo dejemos por allá, sino encontrar ese punto medio entre las dos realidades. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todos. Prácticamente ya para cerrar, digo, esto nos llevaríamos horas y lo vuelvo a repetir y con una sonrisota porque disfruto mucho escucharles, aprender de ustedes y creo que es algo curioso. Yo, cuando recuerdo a las personas, ya vemos ahorita, pongamos el ejemplo de la maestra Jenny o a la maestra Mari, que la tengo aquí sentada, me está cantando aquí con sus voces. De repente yo escucho la voz de alguien y se me figura una melodía. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la Facultad de Música y mi maestro titular, el maestro Enrique Velasco, que les mando un saludo si nos está viendo, pasaba y yo era su primer alumno. Entonces yo escuchaba los pasos del maestro desde las escaleras de la facultad y se iba escuchando cómo se acercaba y después cómo se iba derecho a la dirección
Y entonces era un discurso musical extraordinario, ¿no? Y solo eran sonidos. Iba pasando por las escaleras, se venía, se acercaba, sentía el peso de los pasos y después se alejaba. Entonces, después cuando regresaba ya decía, bueno, es como una reexposición del tema y ahora ya sé que ya va a entrar a la puerta y ahora viene el sonido de la puerta girando y todo eso, ¿no? Entonces, suena chiste, pero en muchas ocasiones la música y los elementos sonoros no solo transmiten un mensaje tal cual, sino que también transmiten emociones, transmiten esa sensación de si estoy bien, si estoy mal. Es multisensorial también, de repente vamos a un concierto y no hay nada más enriquecedor que llegar a ver a una orquesta sinfónica y de repente escuchar el primer sonido cuando viene después del silencio, ¿no? ¡Pam! Esa sonoridad solo puede existir en vivo, ¿no? Hablando de las tecnologías de la información ahorita que estamos haciendo uso, pero creo que eso es la riqueza que también existe dentro del maravilloso mundo de la música, de las artes, pero especialmente de la música, porque no solo es un lenguaje que transmite contenidos y conceptos muy claros y muy concretos, sino que nos transmite esto, ¿no? La dicha de poder entender a la otra persona, al otro ser que está del otro lado, ya sea como músico o ya sea como público, y tratar de empatizar emocionalmente, un discurso que también impacta no solo en un sentido, sino también en la parte emocional. Entonces creo que esa es una de las riquezas que tenemos como lenguaje musical, que es una dicha poder disfrutar, poder compartir, y también yo considero que una responsabilidad nosotros como académicos y responsables también de las próximas generaciones directas, es una responsabilidad que tenemos de saber compartir este contenido, que la gente sepa qué es el lenguaje musical, que sepan qué es lo que estamos consumiendo musicalmente también. Hacer ya también desde ahí viene un juego de disciplinas que podríamos decir que es lo que nos está nutriendo musicalmente, qué es lo que está nutriéndonos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Escuchamos reggaetón, qué contenidos tiene textuales, aprender a poner barreras cuando de repente no queremos escuchar algo, no queremos asimilar algo, ¿no? Y no lo digo por un género, sino más bien por los contenidos que podemos nosotros recibir. Así que, pues ya tenemos tema para el siguiente conversatorio, pero el día de hoy tenemos que cerrar. Y les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y también agradecemos al Cuarto Congreso Internacional de Innovación e Investigación en Lingüística Aplicada, que también ya van varios años que nos invita. Esperemos que sigamos trabajando en conjunto y qué mejor que lo podamos también agendar el próximo año con otros proyectos, otras perspectivas y darle continuidad a estos conversatorios que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos vernos pronto. Gracias. Muchas gracias.